Un día de verano en Estambul. El comienzo de la historia. En una mañana de verano de 1982, en un antiguo y histórico barrio de Estambul, entre la mirada paciente de su madre Hatice y los pasos emocionados de su padre Ahmet, nació Halil Ibrahim Ceyhan. Su familia llevaba una vida modesta en un vecindario donde las relaciones de vecindad eran fuertes, donde todos se conocían y se saludaban. Halil era el hijo menor de la familia, y sus padres tenían grandes esperanzas puestas en él. Su padre creía que Halil algún día lograría grandes cosas, pero en su mente había otras profesiones. Desde pequeño, Halil se destacaba entre sus compañeros. Mientras los otros niños jugaban al fútbol en la calle, él prefería participar en pequeños espectáculos organizados en el barrio y contar con gran entusiasmo en casa las historias que escuchaba en la calle. Su madre observaba con admiración la inagotable curiosidad de Halil y su deseo de contar historias. Esa curiosidad y pasión alimentaban la imaginación de Halil, y cada día aumentaba su deseo de aprender algo nuevo. Años escolares, primeras experiencias en el escenario. Cuando Halil Ibrahim comenzó su vida escolar, sus profesores pronto notaron sus talentos excepcionales. En las clases de literatura, recitaba los poemas con gran emoción y cautivaba a todos con los papeles que interpretaba en el club de teatro. Cuando subió al escenario en la primaria para interpretar un pequeño papel principal en una obra de teatro, se sintió más feliz que nunca entre los aplausos del público. En ese momento, se plantaron las semillas de un sueño. Los años de secundaria fueron un punto de inflexión para Halil. Mientras su familia esperaba que se convirtiera en ingeniero o médico, él se unía al club de teatro siempre que podía y organizaba obras con sus amigos. Realizó su primera obra de teatro seria en el escenario del instituto, y ese espectáculo reforzó su confianza en sus habilidades. Sin embargo, detrás de estos éxitos se escondía una lucha interna. Su familia no tomaba en serio su interés por la actuación y pensaban en profesiones más seguras para su futuro. Esta situación aumentaba aún más el conflicto interior de Halil. Lucha por los sueños. Años difíciles, llenos de desafíos. Los años posteriores al instituto fueron bastante difíciles para Halil. En las calles caóticas y abarrotadas de Estambul, intentaba equilibrar los deseos de su familia mientras luchaba por perseguir sus propios sueños. En lugar de ir a la universidad, decidió recibir formación teatral. Esta decisión debilitó su relación con la familia y durante un tiempo se sintió solo. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, Halil no se rindió. Trabajaba en diversos empleos durante el día para ahorrar dinero y por las noches asistía a cursos de teatro. En sus ojos siempre brillaba el recuerdo de su primera vez en el escenario. Cada momento que pasaba en el teatro era una lección para Halil. Recibió clases de grandes maestros del teatro, estudió antiguos textos del teatro turco y se sumergió en la profundidad de las obras clásicas. Para él, el teatro no era solo una representación, sino la vida misma. En este proceso, participó en muchas pequeñas obras y espectáculos, pero siempre soñaba con un escenario más grande y con un público más amplio. Primer paso en el mundo de la televisión, una estrella nacida. Frente a las cámaras. A principios de la década de 2000, llegó una gran oportunidad que cambiaría la vida de Halil Ibrahim Ceyhan. Se estaban realizando audiciones para una serie de televisión, y Halil, reuniendo todo su valor, decidió participar. Este fue su primer gran paso en el mundo de la televisión. Aunque se trataba de un papel pequeño, captó la atención del público desde su primera aparición en la pantalla. La profundidad y naturalidad que aportaba a su personaje no pasó desapercibida para los productores. Este papel permitió a Halil Ibrahim ingresar al mundo de la televisión. Después de eso, comenzó a participar en producciones más grandes. Con cada nuevo proyecto, mejoraba cada vez más y ganaba la admiración del público. Su naturalidad y sinceridad en la actuación
le permitieron ocupar un lugar especial en el corazón de los espectadores. Pero Halil no quería quedarse solo como un actor de televisión. Quería demostrar su talento en todas las áreas del arte y emprender proyectos diferentes.